a Xavier Querol. Xavier Querol es geólogo y en este momento es profesor de investigación del CSIC en el Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, el IDAEA. Xavier ya hizo la tesis en el CSIC y después hizo su postdoc en Inglaterra, en el Servicio Geológico del Reino Unido. Y bueno, desde ahí se ha dedicado a todos los estudios de contaminación ambiental y es uno de los líderes españoles en el campo. Xavier, tienes más de 500 publicaciones, una cosa espectacular, indexadas. Veía el otro día que está entre los 100 mejores investigadores españoles en esta webometría que hay ahora, en este intento de colocarnos pues, en rankings. El otro día salía precisamente el más actualizado de este año y Xavier está entre los 100 primeros. Bueno, Xavier es asesor en multitud de sitios. Ha sido asesor para el Gobierno de España en muchísimas ocasiones y en comités científicos de la ONU y en la Unión Europea. Y bueno, si me pongo a decir ahora todas las asesorías que has hecho, que estás haciendo, me paso toda la sesión. Entonces, pues nada, deciros que Xavier ha salido últimamente en los medios de comunicación diciendo que el gran impacto que ha tenido, ¿no?, el coronavirus en las ciudades españolas, sobre todo las ciudades como Barcelona y como Madrid. Y es de lo que nos va a hablar hoy, ¿no? Xavier, hoy nos vas a hablar del impacto que ha tenido el COVID-19 o la COVID-19 y bueno, te dejo ya la audiencia para que nos expliques. Gracias por estar con nosotros, Xavier. Jaime, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al CICA-INIBIC por invitarme y por permitirme participar en el comité científico. Y no solo a CICA-INIBIC, sino a Jaime por invitarme a dar la charla, y también a Gemma Valero por ayudarme en mi torpeza informática a poder dar esta charla. Bueno, y por supuesto a todos ustedes por asistir a este webinar o como lo llamemos. Bueno, voy a compartir mi pantalla, si me permite esto, aquí. Ahora creo que se ve, ¿no? Ahora, perfecto. Vale. Bueno, pues primero, vamos a hablar... Xavier, un momento que te interrumpa. Quien tenga preguntas a lo largo de la conferencia puede clicar la mano que tenemos en las opciones de Teams y tomamos nota de quién quiera hablar para al final de la presentación daros el turno de palabra, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias, Gemma. Bueno, el título que acordamos con Jaime es cómo mejorar la calidad del aire urbano, y como estamos ahora en esta crisis, pues ¿qué hemos aprendido de la crisis del COVID-19 al respecto, ¿no? Antes que nada, presentarme. Ya me ha presentado Jaime, pero vamos, el trabajo que hacemos se hace en grupo, como casi todos los grupos de investigación en medio ambiente, y el grupo nuestro se llama EGAR, que en inglés es Geoquímica Ambiental e Investigaciones Atmosféricas, y pertenecemos al Departamento de Geociencias del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua. Somos
unos 30 investigadores y técnicos que trabajamos en este tema, ¿no? Bueno, vamos a empezar con la calidad del aire. Esto no es un tema nuevo, ya lo dijo Maimónides alrededor del 1180, que comparar el aire de la ciudad con las zonas áridas es como comparar las aguas que son podridas y turbias con las limpias y puras. Y él ya decía que en la ciudad, a causa de la altura de sus edificios y la estrechez de sus calles y de todo lo que se vertía desde sus habitantes, y faltaría en la actualidad, y sus coches, ¿no? El aire se torna estancado, espeso, brumoso y neblinoso. Y él ya decía que si el aire se alteraba alguna vez ligeramente, el estado del espíritu psíquico se alteraba perceptiblemente, porque él atribuía las enfermedades al alma, al espíritu, ¿no? Entonces, también decía que si tienes que vivir en una ciudad, es mejor que vivas en las afueras, donde el aire está más despejado y hay menos contaminación. O sea que estas cosas que oímos, pues Maimónides ya las describía en 1180, ¿no? Ahora la forma de describir la contaminación no es tan poética como la de Maimónides. Ahora nos regimos por una legislación ambiental y sobre todo por la OMS. La OMS, en su guía de 2005, que se publicó en el 2006, pues nos pone unos objetivos a alcanzar, ¿no? Estos son lo que realmente protege a la población de la calidad del aire, ¿no? Y en la primera columna pues tenemos una legislación que intentaba aproximarse a los valores guías de la OMS, pero que esta aproximación se paró, lo veremos ahora, ¿no? Y el resultado final es que para los contaminantes que aquí tenemos, en rojo tenemos aquellos que distan mucho de la Comisión Europea, de la OMS, perdón, los valores normativos de los valores de la OMS, ¿no? Entonces, por ejemplo, para dar un ejemplo, pues el PM2,5, nosotros tenemos un valor de 25 microgramos de media anual y la OMS propone no pasar de 10, ¿no? Por tanto, en PM10 pues propone 20 y nosotros tenemos una legislación de 40, ¿no? En ozono 100, 120, en benzalfapireno la diferencia es mucho mayor, ¿no? Bien, pero además la OMS antes de la pandemia estaba revisando, se ha parado el proceso, pero se empieza otra vez la revisión de estos valores guía. Porque hay evidencias que incluso a 10 microgramos de PM10 se producen un incremento de muertes prematuras. Entonces, estas se van a cambiar ahora, ¿no? Pero bien, en cambio, para el NO2, como vemos aquí, la media anual es de 40 en nuestra directiva y en la OMS coincide, ¿vale? Bien, ¿y qué ha pasado? ¿Por qué estamos tan distantes de lo que dice la OMS? Bueno, pues esta es la primera directiva hija, la primera directiva europea, 1999/30C, y esto es el PDF que se puede descargar de la web, y decía que de momento en el 2005 empezaría la media anual de 40 microgramos de PM10 como valor límite. Pero decía, pero el 1 de enero del 2010 se sustituirá este 40 por los 20 de PM10. O sea, esto estaba aprobado en el anexo 3 de la directiva. Entonces, vino la crisis económica y esto se paró, ¿vale? Y entonces se tuvo que derogar el apartado 2 del anexo 3 de la directiva y se dijo que en el 2013 se produciría esta sustitución, ¿vale? Pero después vino el señor Juncker, el gobierno, cuando empezó el señor Juncker,
y lo descartó también el 2013 y dijo que el 2020 se cambiaría esto. Y ahora, pues no tenemos, se ha parado todo el proceso legislativo y veremos cuándo se sustituirá. Pero, ¿qué quiero decir? Que este valor límite de PM10 está fijado por un working paper de la Comisión Europea de 1996, ¿de acuerdo? Y por tanto se aplicaron con aquellos criterios. Ahora ni tecnológica, ni cultural, ni social, ni económicamente hemos evolucionado mucho más, pero este valor no se ha cambiado, ¿de acuerdo? Por tanto, cuando decimos que cumplimos el valor de PM10, cumplimos un valor que se propuso por un grupo de trabajo en 1996, ¿de acuerdo? No se ha cambiado desde entonces. Entonces, se ha producido una disfunción legislativa increíble. Uno de los errores, no de los errores, yo diría de defectos en la legislación europea, ¿no? Entonces, cuando sale Madrid, Madrid Central, Barcelona u otras ciudades, en las noticias sale por que estamos infringiendo el valor límite de óxido de nitrógeno, que coincide con el de la Comisión Europea. Y según la Agencia Europea de Medio Ambiente, en su informe del 16 de octubre, alrededor del 8% de la población está expuesta a niveles superiores. Y sí, como coincide con la OMS, coincide aquí. Pero en el PM10 o en el PM2,5, pues tenemos también alrededor del 7% de la población respira aire superior al valor límite legislado, ¿no? Sin embargo, como este es tan distante de la OMS, pues si miramos el de la OMS sería el 80% de la población española respira aire superior al que sugiere la OMS. Y si vamos a ozono, estamos del 95 al 98%. ¿De acuerdo? Por tanto, aquí se está obligando a hacer actuaciones para reducir el óxido de nitrógeno, que afecta a un porcentaje bajo, y no se obliga a hacer medidas sobre el PM10 o el PM2,5, que afecta a mucha población, ¿no? Bien, bueno, para que vean la diferencia, la Agencia Europea dice que por la exposición al PM2,5 se producen 374.000 muertes prematuras anuales y por el óxido de nitrógeno 68.000. Esa es la diferencia y en cambio nos obligan legalmente a actuar más por el N2. Bueno, vamos a ver uno por uno de estos contaminantes que les llamamos críticos. Bueno, aquí vemos las ciudades grandes: Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia algunos años, sale Granada, Lisboa, Porto, Vigo, Coruña, están aquí ya en colores más difuminados, pero es proporcional. Incluso Oslo y Estocolmo en algunas estaciones superan los valores límite y es el tráfico rodado, ¿de acuerdo? Es el tráfico rodado de grandes ciudades y de ciudades menores, pero muy encañonadas en un valle como es Granada, pues también, ¿no? Bien, aquí vemos todos los Estados miembros de la EU28 y se ve pues que solamente, bueno, son estos picos que hay por arriba y son las grandes ciudades: París, Londres, Berlín, todas las ciudades de Europa, porque es el tráfico, ¿no? Si vamos al PM2,5, pues vemos que solamente el Valle del Po, Polonia y algunos países del este, pues incumplen los valores legislativos. Y nosotros estamos aquí en azulado y toda Europa está en azulado. Y aquí tenemos los Estados miembros y este es el valor normativo y solo vemos que lo incumplen algunos países como Polonia, como Bosnia-Herzegovina, etcétera, ¿no? Pero si nos vamos al valor de la OMS, pues solamente Finlandia, Estonia, Noruega
y Suecia cumplirían ese valor. El resto de la población europea están por encima, ¿no? Y bueno, este es el contaminante, este es el informe de Harvard, del Health Effects Institute del 2018, es el último en donde se pone como la sexta causa de mortalidad a nivel mundial. Y tenemos la octava, es la contaminación también por partículas en interiores, ¿no? Estufas o hogares de leña, de carbón, etcétera, ¿no? Y por tanto, pues incluso aporta más mortalidad que el alcoholismo, que es el número 7, ¿no? Entonces, ¿por qué son tan dañinas? Pues este es un gráfico de nuestro colega Fleming Cassé, holandés, que muestra claramente esto es un alveolo pulmonar. Y estos son los macrófagos, que son las células que se encargan de limpiar las partículas que entran aquí. El alveolo puede tener 5 o 10 micras, entonces las partículas de 2,5 entran aquí y son los macrófagos los que limpian estas partículas y luego con las mucosidades, cuando expectoramos, sacamos esos mocos a veces negros, ¿no? Pues si hemos respirado una zona muy contaminada. Pero tenemos las partículas ultrafinas, las de inferiores a 0,1 micra. Estas entran y son tan pequeñas, el diésel, por ejemplo, la media son 40 nanómetros, o sea, 0,04. Entonces se intercambian con los gases, con el oxígeno y el CO2 y entran al torrente sanguíneo. Pero además, lo peor es que los macrófagos son tan pequeñas que no las identifican como partículas y por tanto no limpian. ¿De acuerdo? Para que veamos la diferencia de tamaño, pues yo como soy del Athletic de Bilbao, he puesto el San Mamés. Si este campo es un grano de polen, la bola, la pelota, sería una partícula del hollín del diésel. Por tanto, si el polen, que ya es pequeño, es el estadio, fijémonos en la diferencia que el diésel sería la pelota, el diésel antiguo, ¿vale? Y por tanto, de ahí su peligrosidad, ¿no? Tenemos el ozono también es el tercer contaminante crítico. Aquí, como vemos, está en rojo el sur de Europa. El año 2015, con la ola de calor estival más fuerte después del 2003, pues ya afecta al centro de Europa también, ¿de acuerdo? Y cuando miramos el territorio español, pues vemos que aproximadamente el 75% del territorio español incumple la legislación europea, no la OMS, la legislación europea, que la OMS aún sería mucho más estricto y prácticamente sería el 100% del territorio. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la diferencia. Vemos que si cogemos los valores de la OMS, prácticamente toda Europa lo incumpliría. Bien, esta es un estudio que publicamos el 2016 y que hemos actualizado. Este es la superación del valor de protección a la salud humana medio entre el 2000 y el 2018. Y entonces se ve que se salvan la cornisa cantábrica y Galicia, pero el resto lo incumple, ¿no? Y lo que vemos también es que no mejora, sino que va increciendo. En las zonas industriales, en las de tráfico y en el fondo urbano, el ozono en España incrementa. Esto es la media de 245 estaciones. Y solamente en el fondo rural, regional, se ve constante. Pero esta tendencia es atípica. En todos los contaminantes, en el resto con mayor o menor grado, pero disminuye la contaminación y el ozono incrementa. El ozono es un oxidante y como tal, este estudio que hicimos en Madrid muestra que en 5 años, en 10 años, el incremento de ozono que se produce en Madrid, modelizamos la producción del radical OH y el radical NO3. Este radical oxida los compuestos orgánicos volátiles durante el día y este durante la noche. Son oxidantes que duran milisegundos en la atmósfera.
pues este incremento ha incrementado un 63% el radical OH y un 100% el radical NO3. Por tanto, se están generando muchas más partículas debido al incremento del ozono. Incrementa el ozono y con los mismos compuestos orgánicos volátiles, el mismo NO2, el mismo SO2, se genera más sulfato, más nitrato y más partículas orgánicas, ¿no? Y por último, este es otro contaminante atípico, es el benzolfapireno, que es un contaminante cancerígeno, un aromático policíclico, que como vemos en el 2007 no teníamos problemas y desde el 2007 al 2013 ha ido increciendo y luego se mantiene alto y se producen las superaciones en zona rural. Y esto se debe a la quema de biomasa, sobre todo a las instalaciones domésticas, las instalaciones industriales de quema de biomasa que se han implementado sin control ni una legislación adecuada para reducir emisiones. En el Tirol se quema mucha más biomasa que en Galicia o que en Cataluña, pero hay una legislación súper estricta en las calderas que han de ser de bajas emisiones y en los pellets o las astillas que han de ser certificadas como locales, que no tengan madera reciclada y que tengan una humedad y un contenido en cenizas bajo, ¿no? Por tanto, es un problema. He puesto el ejemplo de Manlleu, que no existía y lo hemos generado por la política energética y climática del apoyo a la biomasa, que no estamos en contra, pero siempre y cuando se haga con una tecnología adecuada. Bueno, esta es la situación y ahora vamos a hablar de las mejoras, ¿no? ¿Y qué herramientas tenemos? Bueno, pues las primeras son los dosímetros. La primera es la generación de mapas, ¿vale? Esto es lo más sencillo. Tenemos dosímetros de ozono, dosímetros de NO2, de SO2, dosímetros de amoníaco, de compuestos orgánicos volátiles oxigenados, hidrogenados. Y aquí puesto, lo primero es el NO2. Esto es un filtro de cuarzo impregnado con trietanolamina. Lo dejamos equilibrar durante 15 días en 225 emplazamientos y sacamos los mapas, ¿no? Y esto es Barcelona y aquí se ve la zona más contaminada es esta zona, no las zonas industriales, por ejemplo, como esta o como esta, sino justo la zona centro, incluso el barrio gótico, donde no hay coches, donde Maimónides decía que no es tan solo importante las emisiones, en este caso de los coches, sino la estrechez, lo angosto de sus calles y la altura de sus edificios que hace que no entre el aire y no se disperse, ¿no? Entonces, con estos mapas, pues aquí demostramos claramente que es el NO2 y hay que actuar sobre el tráfico en este caso, ¿no? Más complicado, estos son las partículas, aquí ya entramos con la geoquímica más avanzada y lo que utilizamos es esta rosa con pétalos, ¿no? El transporte, sabemos que el trazador son el black carbon, las ultrafinas, no hay otra fuente de partículas ultrafinas. El black carbon es las ultrafinas del diésel antiguo, coches anteriores al 2009 diésel. El antimonio, el estaño y el cobre de los frenos. El bario de los frenos, el zinc de las ruedas, los opanos del aceite, de los diésel, etcétera. Aunque emitan monóxido, dióxido, óxidos de nitrógeno, hay más fuente que las emiten. Estos son nuestros trazadores. Si tenemos centrales térmicas, pues si son de coque de petróleo, vanadio y níquel, si son de carbón, arsénico y selenio. Los procesos industriales, pues si tenemos una petroquímica, pues también vanadio, níquel y lantano. Si tenemos una metalurgia, pues los que sean, si son fosfoyesos, fosfatos, pues en este caso, este es un ejemplo, pues es flúor, amonio, amoníaco, arsénico, plomo y cloro, por ejemplo, ¿no? La agricultura, pues el amoníaco de los purines, el potasio de la combustión, azúcares como levoglucosan, galactosan y manosan de la quema de biomasa o los aromáticos policíclicos. El aerosol marino, el cloro de los focos
de la brisa marina, ¿no? Del aerosol marino. Y otras fuentes, pues los buques, por ejemplo, los motores vanadio y níquel, el aeropuerto, partículas ultrafinas, la construcción, calcio, del cemento, ¿no? Etcétera, ¿no? Utilizamos estos trazadores, analizamos los filtros por métodos complejos, ¿no? Tanto de química orgánica como inorgánica, y sumamos el 85% de la masa. Y con eso, pues estos son ejemplos, ¿no? Esto es el nitrato analizado en alrededor de 30 emplazamientos de España, ¿no? Y aquí se ve pues que el nitrato en teoría viene de la oxidación del NO2 con ácido nítrico y luego reacciona con el amoníaco, que es el que domina nitrato amónico, ¿no? Y esto ya es partícula, ¿no? Entonces, Madrid, que es la ciudad con 1.400.000 turismos, Barcelona tiene 570.000 turismos, pues vemos que tiene mucho más nitrato amónico la costa que Madrid. Y si es del NO2, pues algo nos falla, porque en NO2 Madrid emite mucho más, ¿no? Pues nos falta el amoníaco de las explotaciones porcinas con una densidad enorme en el Mediterráneo, pues es el que hace que el NO2 de los vehículos que se ha oxidado ácido nítrico reacciona con el amoníaco y forma mucho más PM2,5 en la zona mediterránea que en la mayor ciudad que tenemos con más tráfico en España, que es Madrid, ¿no? Y bueno, aplicamos todas estos modelos receptores cuando tenemos estas alrededor de 150 especies que analizamos en los estudios más complejos, y entonces con modelos receptores aplicamos estos modelos de contribución de fuentes que nos permiten saber la contribución de fuentes al problema, ¿no? Y pongo como ejemplo este estudio que hicimos en 5 ciudades en el proyecto ERIUS, que terminamos hace unos años, en Milán, en Florencia, en Oporto, en Atenas y en Barcelona. Y un año de medidas pues nos permite ver que el PM10 en todas las ciudades se atribuye entre el 30 y el 40% al tráfico rodado. Y de estos, alrededor de un tercio, el 10% viene de frenos, de desgaste de frenos y ruedas y pavimento. Y entonces, los días de mucha contaminación, pues incluso el tráfico llega al 45%, ¿no? Tenemos el polvo de las obras entre un 10 o un 20%, y la gran sorpresa es la quema de biomasa doméstica, pues ya llega entre el 25 y el 30% en Porto, Florencia y Milán, ¿de acuerdo? Casi a niveles parecidos al tráfico, ¿no? O sea que esta fuente pues contribuye muchísimo a la contaminación, ¿no? Si no se aplican con calderas de bajas emisiones, ¿no? Los buques también, curiosamente, entre un 5 y un 7% entre todas las zonas, las ciudades costeras, etcétera, ¿no? Esto es lo que nos permite verlo, ¿no? Otras herramientas, y con esto termino con las herramientas, pues para el ozono, que es el tema más complicado, pues aquí ya tenemos, estas son las últimas medidas que hicimos en el Guadalquivir en el año pasado, en donde equipamos un ultraligero con partículas, con ozono, con black carbon, con ultrafinas, y este es entre Córdoba y Huelva, donde hacíamos las medidas, simulábamos el penacho industrial de Huelva, el penacho urbano de Sevilla, y podemos medir cómo se genera ozono. Y luego con sondas libres, esto es carísimo, muy caro, porque lanzamos estas sondas libres hasta 30 kilómetros de altura con equipos de medida de ozono y de parámetros meteorológicos y con equipos de transmisión de datos, porque cuando llega a 30 kilómetros este globo se dilata, se rompe la sonda y perdemos las ondas. Por tanto, perdemos los equipos y las ondas y el helio que carga
esto de aquí, pero aquí tenemos ejemplo, por ejemplo, un día, unas horas de contaminación en donde los 2,5 kilómetros inferiores están cargados de ozono y días donde el ozono pues está arriba a los 5 kilómetros y no es un ozono local, ¿no? Sino que nos viene transportado. Bien, con esto es con lo que hemos hecho, con estos estudios, el diagnóstico del problema en muchas ciudades y en muchas zonas y luego pues incluso hemos probado medidas, ¿no? Para ver si la eficacia en reducción de emisiones, ¿no? Aplicando esas herramientas. Y lo que les voy a enseñar ahora es la estrategia que llamamos ERIUS. Nos dieron el proyecto proyecto europeo a mejor ciudad verde, nos la dio la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Y no es por la medalla, porque además no llevaba no era un premio económico de nada, pero sí que la Dirección General de Medio Ambiente nos lo haya seleccionado, entendemos que apoya esta estrategia. Entonces, vamos a ver cómo hacer para mejorar la calidad del aire en Europa. Primero entraremos con el tráfico, ¿vale? Lo primero es aplicar medidas a nivel metropolitano. Hemos encarecido mucho el precio de la vivienda en el centro de la ciudad y mucha gente se ha ido fuera a vivir. O bien, pues le gusta vivir más en una zona, en una casa y se ha ido fuera, ¿no? Entonces, viene a trabajar con el coche. Por tanto, las medidas han de ser a nivel metropolitano, si queremos reducir. Tanto en Madrid como en Barcelona, el 60% de los vehículos que circulan no pagan impuestos en la ciudad, sino que es de gente de fuera, ¿no? Bien, la primera es mejorar el transporte público a escala metropolitana, ¿no? No solamente el transporte público, sino ligar lo que llaman parkings disuasorios, en inglés park and ride, y líneas bus a nivel metropolitano. Lo veremos. El segundo, reducir los vehículos. El fraude del diésel lo que ha hecho es que coches fabricados Euro 4 y Euro 5 y Euro 6 A, B y C contaminan mucho en óxidos de nitrógeno, tanto como los coches de 1997. Por tanto, estos coches del 2015 diésel, que estarán años circulando, contaminan mucho en NO2 y hemos de reducir el número total. Tercero, las zonas de bajas emisiones, Madrid Central, la zona de bajas emisiones de Barcelona, los coches más contaminantes no pueden entrar y hay que reducir su acceso. Nosotros en España hemos decidido por coches más viejos porque emiten más partículas, ¿no? Cuarto, la distribución urbana de mercancías. Pensemos que una persona que va a trabajar puede ir media hora de ida y media hora de vuelta, 1 hora. Pero una furgoneta que reparte mercancías o un taxi a lo mejor está 14, 12, 10 horas dando vueltas. Si electrificamos o hibridizamos uno de esos vehículos, el efecto es como hibridizar y electrificar 10 coches particulares. ¿De acuerdo? Y finalmente, el rediseño urbano, ¿no? Cuando ya tengamos menos coches, sean más limpios, menos furgonetas, menos necesidad de movilidad, podemos ganar espacio verde, también lo veremos. ¿Vale? Y luego, pues, si aún así tenemos episodios, si aún puntualmente episodios, pues podemos tomar medidas episódicas más estrictas, otras medidas de remediación. Bueno, vamos a empezar con la primera, ¿vale? La primera es mejorar el transporte público metropolitano. Y aquí, con los geólogos, yo estudié hidrogeología y me gusta mucho compararlo, la inundación, una inundación del Mediterráneo, esto que vemos cada vez más frecuente en Valencia o en Cataluña o en Murcia, pues ¿qué ocurre en las cuencas hidrológicas mediterráneas, ¿no? Vamos a ver, perdón. Cuando no llueve, no hay problemas. O sea, esto es un domingo. Esta es la cuenca hidrográfica y aquí, suponiendo que son carreteras que nos llevan a la ciudad, pues hay poquitos coches porque es un sábado o domingo. Pero cuando empieza a llover, es decir, a salir los coches para ir al trabajo, el lunes o el martes o el miércoles se inunda. Y estos coches que antes tenían esta
este espesor hídrico, ahora tienen este. Entonces, ¿qué pasa? Si no paramos esto, se nos inunda la ciudad de coches. ¿Y qué hacen las ciudades aquí? Pues ponen parkings disuasorios al lado de la ciudad, con lo cual se nos inunda. Y es peor el remedio, ¿no?, que la enfermedad. Entonces, ¿qué se hace en las cuencas mediterráneas europeas que sufren inundaciones? Lo que se hace es poner pequeñitas presas aquí y estas retienen aguas. Y entonces cuando les llega aquí, llega muchísimo menos agua. Y además, pues esta gente pues puede utilizar el agua para regar aquí en esta zona que es más seca, ¿no? Entonces, estos son las ciudades satélite a la gran ciudad. Y por tanto, los peajes disuasorios o los park and rides no se han de poner a la entrada de la ciudad, se han de poner en las ciudades satélite. Entonces, esta es nuestra propuesta. Aquí tenemos la vía del tren de Renfe, de Adif, que entra en una ciudad. Tenemos pueblos o ciudades pequeñas con muy pocos park and rides, muy pocos parkings disuasorios. Tenemos el autobús, tenemos el metro, tenemos tranvía, pero esto no para, la ciudad está llena de coches. Entonces, lo que proponemos es esto, poner muchas presas, muchos park and rides, y de cada park and ride que salga una línea de bus, un carril bus directo, sin tener que parar. ¿De acuerdo? Y entonces, aquí, en la entrada, pues estos autobuses paran y ya nos permiten coger el metro o el tranvía. Y este sistema, no poner el gran park and ride en las afueras de la ciudad, sino aquí, reduce el número de coches. Por tanto, esta es la mejora del transporte metropolitano. No lo hagamos con metros y con trenes si cuestan mucho de construir, pero con autobuses lo podemos hacer. 2. Medidas de la ciudad para reducir el número de vehículos circulantes. En muchas ciudades estamos en esta situación, en una situación de colapso por las mañanas porque todo el mundo entra con el vehículo privado, ¿no? Y lo que queremos es alcanzar esta ciudad, ¿no? Esto podría ser perfectamente Zúrich, puede ser Estocolmo, puede ser Ginebra, en donde ya solo entran los vehículos, los residentes y los vehículos que tienen permiso para entrar. La gente entra con transporte público y hay espacio para ciclistas, se gana en verde, etcétera, ¿no? Y para eso, además del transporte público, ya lo hemos dicho, pues están las tasas o peajes urbanos de congestión y las restricciones de parking. Este es el ejemplo de Estocolmo, de nuestro colega Christer Johansson, que es profesor de la Universidad de Estocolmo a 50% y trabaja en el Ayuntamiento de Estocolmo para mejorar la calidad del aire. Aquí tenemos el efecto cobrar 3,5 € para un sueco, que no es mucho dinero, en hora punta y un euro fuera de hora punta, pues ha permitido reducir un 30% el número de vehículos en la ciudad. El alcalde de Nueva York, también lo va a poner este año, va a costar $11,5 entrar en Manhattan con el vehículo, ¿no? Entonces, hay gente que lo critica porque es una medida socialmente discriminante, pero se puede poner unos carriles para vehículos de alta ocupación y si van cargados con 3 pasajeros los coches, que no paguen peaje, y entonces se reduciría este efecto. Pero pensemos que estamos hablando, en Milán también ha reducido un 30% el número de vehículos, que no hay otra medida. Bien, ahora, si tenemos el 70% de coches que entran, pues ese 70% han de ser limpios. Y por eso tenemos que eliminar este tipo de coche, que son los Euro 4, Euro 3, Euro 2, Euro 1 y anteriores, que no tenían filtros de partículas, son los diésel antiguos, que el 12 de junio del 2012, pues la OMS declaró este hollín como cancerígeno. Y por tanto, estos coches los tenemos que eliminar y, si a poder ser, intentar que se sustituyan
por coches mucho más ecológicos, ¿no? Bien, esto, como hemos dicho, está pensado cuando hablemos de zonas de bajas emisiones, sobre todo para el hollín, el PM2,5, no tanto para el NO2, porque si dejamos entrar un coche de 2018 diésel, pues es un coche muy contaminante en óxido de nitrógeno, pero muy limpio en partículas, ¿no? Entonces, en partículas sí que lo limpiaremos, pero no en óxido de nitrógeno. Estas medidas, pues, están en 280 ciudades. En España tenemos Madrid Central y la zona de bajas emisiones de Barcelona. Y si tiene éxito, que esperemos que sí, el plan de la lucha contra la contaminación atmosférica y los gases de efecto invernadero que está lanzando el Ministerio de Medio Ambiente, las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener zonas de bajas emisiones en España. ¿De acuerdo? Lo que es importante es que apliquen a todos los coches, que su aplicación sea estricta, que apliquen a las bicicletas, a las motocicletas, porque la experiencia en otros sitios ha sido que la gente se compra una moto si no dejan entrar en el coche, y sobre todo que la restricción se haga a vehículos con criterios de emisiones reales, no el test de aprobación famoso de los diésel. Además, hay que potenciar la electrificación del vehículo, ¿no? Entonces, les he puesto actualizado con datos de ventas del año 2019, pues Noruega vendió el 56% de las ventas de vehículos en el año 2019 fueron eléctricos, en España el 0,8%. ¿De acuerdo? Noruega tiene el 13% de esta flota ya de vehículos, ¿no? Pero ellos han tenido todas estas ventajas, no pagan el 25% de IVA, no pagan peajes, no pagan impuestos de matriculación ni de circulación, etcétera. Nosotros vamos muy retrasados y para calidad del aire nuestros planes son de 4 a 5 años, no a 20 años. Por tanto, lo que proponemos es electrificar los vehículos de reparto de mercancías y los taxis. Ahora se dan con el plan Mobilé, se dan subvenciones a familias de alto poder adquisitivo para que se compren un vehículo eléctrico, probablemente para ir todos los días al trabajo con el vehículo eléctrico. Nosotros no queremos una ciudad llena de vehículos eléctricos, sino una ciudad que se mueva con transporte público. Entonces, además a esa familia de alto poder adquisitivo probablemente no le hace falta la subvención para comprarse un coche eléctrico. En cambio, a una empresa pequeñita de reparto de mercancías o a un taxista sí que se le ha de ayudar para hibridizarse, electrificarse el coche o tener un coche más ecológico, ¿no? Y finalmente las motocicletas también, que se usan mucho en ciudad y son fáciles de electrificar y muy baratas comparado con el vehículo eléctrico. Y bueno, la cuarta es la distribución de mercancías, que ya hemos dicho que es electrificar o hibridizar estos coches, sobre todo, porque hemos dicho antes, si un coche está circulando, un coche privado, 1 hora y un coche de reparto o un taxi está circulando 12 horas, pues si electrificamos uno de estos, es como el efecto en calidad del aire es como electrificar 12 coches privados, ¿de acuerdo? Después, en nuestras ciudades, entre 7 y 11 es cuando, o 7 y 10, es cuando se estanca el aire, no corre la brisa, mínimo viento, pues las emisiones, evitar que se produzcan durante ese periodo y luego proponer una logística más inteligente. José Holguín, un ingeniero de Nueva York, hizo un estudio muy interesante con unos cuestionarios y al final en Manhattan un pequeño restaurante recibe 7 furgonetas al día o camionetas, uno con el pescado, el otro con la carne, con el pan, con la verdura. Si hay 2 marcas de cerveza, 2 furgonetas diferentes. Entonces, lo que están aplicando en Nueva York son plataformas inteligentes, sobre todo nocturnas, en donde entra un gran camión articulado
dentro de la ciudad durante la noche y con vehículos eléctricos pequeños le llevan los productos al restaurante y lo entregan de forma desatendida, si no son perecederos los productos, porque tienen las llaves del restaurante, ¿no? Bueno, esto es la distribución urbana de mercancías. Y finalmente, el rediseño urbano, ¿no? He puesto como ejemplo las supermanzanas de Barcelona porque es un ejemplo que está copiando todo el mundo. Yo creo que es un ejemplo a seguir. Esto lo inventó Salvador Rueda, que es un biólogo que aplicó la ecología a la urbanización, ¿no? Ya no es ecólogo, sino urbanista desde hace muchos años, pero lo que hizo estos son 450 metros en un barrio de Barcelona, y antes los coches lo ocupaban todas estas calles con líneas negras, y ahora cuando un coche va a cruzar el barrio, si no es residente, le obligan a girar, a hacer esto y vuelve a salir por donde había entrado. Entonces, estas zonas son calles 30 solamente para residentes y, bueno, se está transformando la ciudad. Pero, ¿qué pasa? Si no hemos reducido el número de coches y los hemos hecho más limpios, ¿qué vecino es el que quiere vivir en esta calle negra de alrededor? Porque comprimiremos el tráfico y lo inyectaremos aquí, ¿no? Bien, y esto se debe hacer a escala urbana, porque esto es el último ejemplo que enseño, es Hospitalet, donde la alcaldesa iba a peatonalizar esta calle de aquí en verde, es la calle Progreso, y como ven, con los dosímetros, el NO2 estaba muy alto aquí, y entonces nos dijo, quiero ver el efecto de la peatonalización. Nosotros pusimos por muchas calles de Hospitalet los dosímetros, y cuando se peatonalizó, pues efectivamente se ve que aquí lo que era rojo se vuelve en azul, pero como no se ha reducido el tráfico, los pobres vecinos de la calle Llobregat son los que reciben el tráfico. Por tanto, si no reducimos el número de coches, el peatonalizar y el hacer otras medidas, lo único que hace es mover la contaminación de sitio. Bien, dos cosas más sobre la mejora de calidad del aire y nos ponemos en el COVID, ¿vale? Rápidamente, la quema de biomasa, ya lo he adelantado. Tenemos biomasa agrícola. Esto, por ejemplo, es Valencia quemando los arrozales, y Valencia está detrás de esta humareda. Esto es típico en octubre en Valencia, ¿no? O estas podas agrícolas que en zonas de agricultura intensiva pues producen, como en Murcia, producen unos problemas de contaminación muy grandes. Tenemos los fuegos forestales y finalmente la quema de biomasa doméstica y residencial. Estos son las emisiones de una estufa de pellets que hicimos en el proyecto Reuse. Comparado con un hogar convencional, emite 15 veces más, pero cuando miramos los pellets comprados, que eran comerciales, pues veíamos que solo el pellet 1 emite realmente por debajo de la normativa que existe en Dinamarca, en Austria, en Alemania. Solamente el resto, que son pellets que en teoría son limpios, tenían madera reciclada o humedad demasiado alta. Y los agrofueles, como la cáscara de almendra, como la cáscara de piñón o los huesos de aceitunas, que nos pidió el Ayuntamiento de Madrid porque se están utilizando en Madrid, pues emiten muchísimo. Pues como alrededor de 8 veces un pellet certificado de madera local, ¿no? Y esto no es broma, esto es el informe que le hicimos el grupo nuestro de IDAEA, nos lo pidió la OMS, y está clarísimo que hay un efecto de mortalidad por causas cardiovasculares y morbilidad por causas respiratorias, sobre todo con la contaminación por quema de biomasa. Y por último, los purines. Los purines, ya hemos hablado que el amoníaco, cuando reacciona con el óxido de nitrógeno, o en su caso el ácido nítrico derivado del óxido de nitrógeno, forma nitrato amónico. En Madrid el nitrato amónico, era mucho más bajo, y como vemos, pues
pues este es un estudio hecho por Van Damme en el 2018 en la revista Nature, y se ve que Aragón y Cataluña están dentro de los 15 hotspots mundiales en amoníaco, y Murcia también. Por eso, en toda la costa mediterránea, el PM2,5 es más alto de lo normal porque se forma nitrato amónico, ¿no? Aquí también hay que seguir lo que han hecho en Holanda. Holanda hace unos años estaba en rojo y ahora ya no está en rojo, como estamos nosotros aquí. Han aplicado los purines de otra manera de la que los aplicamos aquí. Bueno, ahora vamos a ver que el último bloque, con 5 diapositivas, vamos a hablar de qué hemos aprendido de la crisis COVID, ¿no? Bueno, se han hecho todo el mundo muchos artículos y la prensa, las televisiones, de que bajaba la contaminación. ¿Cómo no va a bajar? Esto es con el Tropomi, que es un satélite de la NASA, son los niveles de NO2 en el año 2019, entre el 1 de enero y el 13 de marzo, muy parecidos al 2020, ¿vale? Este de aquí, ¿de acuerdo? Y este es del 14 de marzo al 13 de abril en el 2019, y como vemos, pues aquí se redujo muchísimo, ¿no? Esto se ha descrito para China, para el Valle del Po, pero es normal, si se reducen los coches, el NO2 baja, ¿de acuerdo? Estos son los datos de Barcelona, ¿de acuerdo? Del tráfico. ¿Cómo bajó? Pues esto es la disminución del número de vehículos circulantes durante el confinamiento total, se redujo un 80%. Y después, desde el confinamiento parcial 2, fue incrementando hasta la actualidad, que ya prácticamente estamos a valores normales. Y además, de los pocos coches que circulaban, aquí solo circulaban el 20% de los coches, pero fíjense, esto es la distribución urbana de mercancías, las furgonetas, que normalmente son un 10%, un 12%, pues llegaron a ser un 21%. Por tanto, no solo se redujo el número de vehículos, pero los vehículos eran sobre todo furgonetas y camionetas. Y entonces esos coches, esos vehículos son viejos y todos diésel, en su mayoría. Por tanto, habían mucho menos coches, pero los que había contaminaban mucho más que uno normal, ¿no? Y esto es haciendo la correlación de la disminución del número de vehículos con el nivel de PM10, de NO2. Si resolvemos esta ecuación y ahí le ponemos el valor RIA de la OMS de 40 microgramos de media anual, nos sale que para respetar eso en Barcelona tenemos que reducir un 30% el número de coches, tanto en la estación del Eixample como en Gracia. Eso es lo primero que hemos aprendido, es que la distribución urbana de mercancías incrementó y contaminaba más, y lo segundo, que experimentalmente determinamos que si reducimos un 30% el número de coches, no pasaremos de una media de 40. Bueno, esto es como, otra vez aquí he puesto, esto es la prepandemia, el confinamiento parcial 1, el total, el parcial 2, el parcial 3 y la nueva normalidad, ¿no? Esto es la caída del uso del coche, y esto es la caída del transporte público, de la demanda de transporte público. En estos momentos hemos llegado, no he puesto los datos porque no me ha dado tiempo, pero en este momento estamos al 60% de caída en demanda. O sea, si en vehículos estamos al 90% de lo que teníamos antes y en el tráfico estamos al 40%, tenemos un problema. La gente ha cogido miedo a infectarse en el transporte público y se ha pasado al vehículo privado, ¿vale? En NO2, pues aquí tenemos Barcelona, los niveles eran así de altos en la prepandemia. Esto es, hay que ver aquí un episodio de contaminación en el confinamiento total, porque habían emisiones industriales, petroquímicas, centrales térmicas, aún funcionaban, ¿no? Pero, como resumen, en el confinamiento total reducimos un 53% la contaminación. Pero si hacemos el mismo cálculo
para el año 2017 a 2019, en donde no hubo confinamiento, pero las condiciones dispersivas eran mayores, y la restamos a la reducción total causada por el COVID, nos da un 29, un 28%, un 30% de reducción real. Entonces, lo que esperábamos es tener un 48% de reducción real de óxido de nitrógeno, que no la alcanzamos porque las furgonetas y las camionetas que circulaban mucho repartiendo mercancías, comida y otras cosas, la distribución urbana, y esas son diésel y antiguos y emitían mucho óxido de nitrógeno, ¿vale? En partículas, la reducción real, aunque bajó un 42%, vemos que estamos entre un 20 y un 35%, porque aquí la contribución del tráfico es en realidad un 35%, pues es lo esperable, aquí sí. Y el ozono, pues nos está enseñando que, bueno, que si tenemos en cuenta la meteorología, lo descontamos, pues estamos mejorando un 22% respecto a años anteriores, y por tanto parece ser que sí que podemos actuar para reducir el ozono. Y para terminar mi exposición, pues decir que la COVID nos ha traído algunos aspectos negativos, además de obviamente de las infecciones y las muertes, ¿no?, y los sufrimientos, pues es que se han dado pasos para moverse más en el vehículo privado, porque muchos ministerios o algún ministerio pagaba propagandas de televisión para que la gente no cogiera el transporte público, y eso ha calado. Entonces, ahora la gente teme infectarse. Esperemos que no se relajen las políticas ambientales como ocurrió en la crisis del 2008. El Dieselgate es un resultado de relajar esas políticas ambientales, ¿no? El retraso de no adaptar las guías de la OMS a la legislación también es un resultado. El miedo a la crisis relaja los controles, ¿no? Y hay estudios que también han demostrado, un estudio pionero de la Universidad de Harvard, en donde se veía en 3.000 cantones condados americanos, perdón, los condados que habían tenido los años anteriores más contaminación atmosférica habían tenido más infecciones. No es que el virus lo transporte en el aire exterior las partículas, sino que donde ha habido más contaminación, las partículas han hecho más daño, han debilitado el sistema respiratorio, y cuando viene el virus se infecta más, ¿no? Aspectos positivos. Se ha demostrado el gran efecto de la movilidad en la calidad del aire y sobre todo la calidad de vida. También somos capaces de asumir medidas más drásticas que antes de la crisis, porque hemos visto que cuando hay que hacer cosas, las hacemos. Se puede aprovechar también el medio del contagio para potenciar el transporte activo, caminar y en bici. Y el ozono parece que se ha podido reducir. No sabemos si por las emisiones o la meteorología. Y otros aspectos es que se ha demostrado el efecto de la importancia de reducir, de modernizar los vehículos de distribución de mercancías urbanos, y sobre todo se ha de demostrar que que el transporte público no es peligroso para infectarse, tal como la obligatoriedad de mascarillas, las desinfecciones, la poca gente que va, y por tanto para reducir las emisiones. Y nada más, agradecer a mi organismo CSIC y el IDAEA por permitirnos hacer la investigación, al grupo de investigación EGAR, que ha ido variando a lo largo de los años, pero con mucha gente trabajando con muchas ganas, a los que, como dice nuestro colega y admirado Millán, investigador del CEAM, a los que han pagado la cerveza, o los proyectos de investigación en este caso, y finalmente a ustedes por su atención, y al CICA y ENEVIC por invitarme. Muchas gracias.